Extensión e Investigación, Luis Emilio Recabarren, les damos la más cordial bienvenida. Hoy día no es un día cualquiera, es un día que está cargado de recuerdos. Nos hemos reunido y convocados aquí para celebrar el centenario de un maestro de maestros. Un día como hoy, 27 de marzo, nació en Valparaíso Hernán Ramírez Necochea, profesor, historiador, escritor, formador de generaciones, último decano democrático de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. No podemos dejar de saludar con mucho cariño a su hijo aquí presente, quien será uno de nuestros panelistas, a nuestro querido Hernán Ramírez Aguirre. A quien invitamos a pasar, por favor. Invitamos también a pasar adelante al compañero Alejandro del Río, miembro de la Comisión de Cultura del Comité Regional del Partido Comunista de Chile. Por favor, compañero. Invitamos también a pasar a la mesa adelante a nuestro querido compañero, miembro del CEILE, historiador Iván Ljubetic. Quisiéramos saludarlos personalmente a todos y a cada uno de ustedes, pero no podemos dejar de personalizar el nombre de la compañera Olivia Mora, viuda del compañero Pepe Carrasco, que está aquí presente con nosotros. Y off the record, acaba de firmar la ficha de ingreso del Partido Comunista. Saludamos también a nuestro querido compañero Dardo Contreras, que en tantas satisfacciones y alegrías nos ha brindado en la lucha por esclarecer la verdad. Gracias, Eduardo. Va a intervenir en primer lugar en este acto el compañero Alejandro del Río. Me había saltado el saludo de nuestro presidente. El compañero nos entregará un saludo en nombre de... Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero saludar a cada uno de ustedes y agradecer su presencia a este homenaje que rendiremos a uno de los más grandes historiadores de Chile, Hernán Ramírez Necochea, en el centenario de su nacimiento. Quiero agradecer especialmente a Iván Ljubetic, historiador y vicepresidente del CEILE, que nos hablará de Hernán Ramírez Necochea como historiador. Al compañero Alejandro del Río, miembro de la Comisión de Cultura del Partido Comunista de Chile, que nos hablará de Hernán Ramírez Necochea como militante y comunista. Y a su hijo, Hernán Ramírez Aguirre, que nos hablará libremente de su padre. El CEILE fue fundado el año 2012 con el objetivo de difundir la obra de Luis Emilio Recabarren, padre de la clase obrera chilena y fundador del Partido Comunista de Chile. Pero además hemos realizado varios paneles sobre la contingencia política y hemos editado 2 libros. El Partido Comunista de Chile, un joven combatiente de más de 100 años, y Fernando Ortiz, Lecciones de clase, ambos escritos por Iván Ljubetic, que ahora está escribiendo un tercer libro que se llama Tejas Verdes, un negro tumor del Puerto Rojo.
Saludos a Rolando Rebolledo, Premio Nacional de Ciencia. Y ahora dejo con ustedes entonces a los panelistas. En primer lugar, va a hablar Iván Ljubetić. Con fecha 21 de diciembre del 2012, apareció en El Siglo un artículo de un joven y emergente historiador, amigo mío por lo demás, que se refiere al desarrollo de la historiografía sobre el comunismo en Chile. Allí afirmó: hasta el golpe del 73, las obras historiográficas sobre el pasado de la izquierda chilena estaban fuertemente enmarcadas por el proceso político de la época, agregando que los trabajos históricos tenían un marcado carácter militante, colaborando con la tarea de construir un pasado heroico del partido, entre comillas, y sus principales dirigentes. Más adelante sostuvo que ahora, a partir de 1990, a diferencia de la hegemonía de las historias militantes del pasado, la historiografía sobre las organizaciones de izquierda fueron obras de factura académica. Y resulta que uno de esos historiadores que se dedicaron, según mi amigo, a construir un pasado heroico del partido y cuya obra no tenía factura académica es ni más ni menos que Hernán Ramírez Necochea. Ello porque en 1961 publicó su sexto libro, titulado Orígenes y formación del Partido Comunista de Chile. Quien haya leído este libro estará de acuerdo conmigo que él nada tiene que ver con la caricatura que pinta nuestro joven y amigo historiador. Orígenes y formación del Partido Comunista de Chile fue fruto de una prolija, seria y documentada investigación. En ella, como en todas sus obras, Hernán Ramírez siguió la metodología del materialismo histórico y realizó un análisis riguroso y científico de la realidad. En ningún sentido tuvo la más remota intención de adornar la historia de un partido que, como en el caso del Partido Comunista de Chile, no tiene necesidad alguna de ello. Por esto, Hernán Ramírez enjuició con severidad las debilidades de los primeros pasos del Partido Comunista. Ningún hecho fue barnizado, menos omitido. En el prefacio de esta obra, Hernán Ramírez escribió: el estudio de su pasado, del Partido Comunista, permite desentrañar con nitidez la dinámica de la lucha de clases en Chile, es decir, permite ver la totalidad de las fuerzas que operan en la sociedad, la naturaleza y orientación de esas fuerzas, las contradicciones que hay entre ellas y la forma como se comporta. Este fue el sexto de los libros de Hernán Ramírez. Cuando en 1951 apareció el primero que tenía por título La Guerra Civil de 1891, antecedentes económicos, yo estudiaba en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Al leerlo, me sorprendió constatar que al término de un extenso prólogo estaba la firma de uno de mis profesores, el historiador don Guillermo Feliu Cruz. Mi sorpresa tenía por base que, siendo don Guillermo Feliu Cruz un excelente profesor y un liberal de viejo cuño, que nada tenía que ver con el marxismo, prologara el libro de un conocido comunista, además en tiempos en que estaba en plena vigencia
la ley maldita. Con su actitud, don Guillermo Feliu Cruz no solo dio una lección de amplitud a los sectarios, sino que en ese prólogo hizo gala de erudición y una emocionante modestia. Refiriéndose al autor, don Guillermo Feliu Cruz expresaba: en Hernán Ramírez me ha parecido ver, por la claridad del pensamiento y la disciplina de su espíritu, un artista embebido en los estudios históricos. El don de la armonía me parece su más acentuada característica intelectual. Finalizaba su prólogo diciendo: lo que yo no había conocido y nunca consideré como un factor decisivo en las causas de la Revolución de 1891 era la acción de esta aristocracia, mejor dicho ahora con precisión, de una plutocracia al servicio de los intereses que no fueran los permanentes del país. Esta es una conclusión desafortunada a la que he llegado después de la lectura de este libro. Así inició su obra como historiador Hernán Ramírez Necochea, investigando prolijamente, esclareciendo procesos, desentrañando las claves para explicar momentos estelares de la historia de Chile, destruyendo mitos inventados por las clases poderosas. En 1956 apareció su segundo libro, Historia del Movimiento Obrero en Chile, Antecedentes siglo XIX. En la introducción de esta notable obra escribió Hernán Ramírez: ni la clase obrera, ni el movimiento por ella generado han merecido la debida atención de los hombres de estudio. Existe así, inédito, un gran capítulo de la historia nacional. Ha llegado el momento, señalaba, de llenar este vacío. Y sin lugar a dudas, Hernán Ramírez Necochea es el historiador de la clase obrera chilena. En la bibliografía de este libro, sobre el movimiento obrero en Chile, página 329, de Historia del Movimiento Obrero en Chile, se lee: Iván Liubetis Pedro y Ortiz Marcia, Estudios sobre el origen y desarrollo del proletariado en Chile, memoria de prueba, inédita, Santiago, 1954. Digo esto por algo que después ustedes van a conocer. En 1958 apareció su tercer libro, Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891. En él, Hernán Ramírez explica: en 1951 publiqué un libro titulado La Guerra Civil de 1891, Antecedentes Económicos. Esa obra, a pesar de sus defectos, que reconozco, encontró benévola y favorable acogida, tanto así que a los pocos meses de publicada la edición se agotó. Desde entonces para acá, continúa el historiador, he tenido la oportunidad suficiente para reflexionar sobre las observaciones muy atinadas hechas por lectores, colegas y críticos. Por otra parte, en estos 7 años realicé nuevas investigaciones, tanto en Chile como en Inglaterra. A la luz de los nuevos elementos de juicio que había logrado reunir, emprendí la tarea de rehacer el libro publicado en 1951, introduciendo algunas modificaciones importantes en su estructura. Lo anterior muestra otras de las cualidades de Hernán Ramírez, su notable modestia y su gran sentido autocrítico. Abro un paréntesis. Con fecha 10 de marzo de 1991, el Mercurio publicó en su sección Cartas una nota del historiador Sergio Villalobos, entonces director de la Biblioteca Nacional, donde escribió: con la obra de Harold Blackmore, historiador inglés, ocurrió algo muy singular. En estado de investigación, los papeles de su tesis doctoral fueron facilitados generosamente a Hernán Ramírez, quien estaba ocupado del mismo tema y pudo contar así con buenas informaciones y derroteros que fueron utilizados en Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891. El
historiador chileno, afirmaba Villalobos, sin embargo, no reconoció la deuda contraída. Escribí una respuesta al historiador Villalobos. La publicó en Mercurio con fecha 31 de marzo de 1991. En ella señalé: se equivoca el señor Villalobos. En Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, el historiador Ramírez Necochea consignó 173 fuentes de investigación, de ellas 7 inglesas. En la página 239 hizo expresa mención de la tesis de Blackmore, lo digo en castellano, la Revolución Chilena de 1891, mayo 1951, inédita. Por lo tanto, es falso lo afirmado por el señor Villalobos, en el sentido que el investigador chileno, sin embargo, no reconoció la deuda contraída. Por lo demás, agregué las tesis fundamentales sobre la contrarrevolución del 91. Hernán Ramírez las expuso en su primer libro, publicado en 1951, cuando Blackmore tenía 21 años y aún no comenzaba a estudiar este tema. También mencioné que las interpretaciones sobre los hechos de 1891 son totalmente distintas en Blackmore y Ramírez. Según Blackmore, fue una revolución contra una dictadura, como él califica al progresista gobierno del presidente Balmaceda, en la cual, según este historiador inglés, no hubo mayor injerencia inglesa. Según Ramírez Necochea, la de 1891 fue una contrarrevolución financiada por el imperialista británico John Thomas North y la oligarquía criolla. No hubo réplica del señor Villalobos. Por su parte, el Mercurio rindió numerosos homenajes a Blackmore. ¿Por qué lo hizo? Lo explica el mismo matutino. Por la ayuda que prestó al país presentando nuestros puntos de vista en los momentos en que el gobierno chileno tenía una pésima imagen en el extranjero. El Mercurio se refería a la dictadura Pinochet. En febrero de 1990, el tirano condecoró al inglés con la Orden al Mérito Bernardo Higgins en reconocimiento por su multifacética labor en pos de nuestro país. Cierro paréntesis. En 1959 fue editado el cuarto libro de Hernán Ramírez Necochea. Su título, Antecedente económico de la independencia de Chile. Con esta obra hace un significativo aporte a esclarecer otro momento clave de nuestra historia patria. Planteó, refiriéndose a la principal causa de la independencia, hacia fines del siglo XVIII, las posibilidades de mayor expansión de nuestro país eran entrabadas por su calidad de colonia, todos sus elementos comprimidos por la potencia metropolitana y por la estructura del imperio habían llegado a un máximo de crecimiento posible dentro del molde colonial. Pero la férrea ligadura que lo ataba en España impedía que tales elementos, dotados ya de propias energías, pudieran continuar su desarrollo. Se suscitó de esta manera un antagonismo, contradicción entre los intereses de Chile y los intereses de la metrópoli. En otra parte agregaba, los pocos patriotas que pensaron en la independencia representaron la conciencia naciente de un profundo proceso en desarrollo. Ellos optaron con tesón y audacia y colocados en una encrucijada pudieron dar cima a sus propósitos. En 1960, Hernán Ramírez publicó su quinto libro, Historia del imperialismo en Chile. Esta obra le sirvió como base para obtener el grado de doctor en Ciencias Históricas en la Universidad Carolina de Praga. En 1965 apareció, como ya hemos dicho, su sexto libro, Orígenes de Formación del Partido Comunista de Chile. También en ese año, en 1965, se publicó su obra Estados Unidos y América Latina. En esa obra advierte los estrechamientos de los lazos de amistad entre los Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas
respondían a las muy claras e intencionadas finalidades de americanizar todo el hemisferio, de ganar para la causa del imperialismo la conciencia de los influyentes sectores de profesionales, técnicos e intelectuales, y en último término de producir la más profunda y trascendental forma de colonización, la colonización espiritual. Hernán Ramírez Necochea falleció en el exilio en París el 21 de octubre de 1979 a los 62 años de edad. En 1984 fue publicada por la Casa de Chile en México su libro Las Fuerzas Armadas y la Política en Chile, y en él se explica: el profesor Hernán Ramírez Necochea trabajaba aún en el presente texto cuando la muerte interrumpió una vida y una obra plena de significado. También en ese año, 1984, la editorial Progreso de Moscú publicó una segunda edición de Origen y Formación del Partido Comunista de Chile. En el prólogo, firmado en París en junio de 1979, solo 4 meses antes de su fallecimiento, Hernán Ramírez relató: este libro debió haberse publicado en Chile a fines de 1973. Sin embargo, los acontecimientos que han tenido lugar a partir del 11 de septiembre de ese año impidieron que tal cosa sucediera. Sus originales fueron quemados y solo pudo salvarse una fracción del primer borrador manuscrito. Venciendo no pocas dificultades, pude rehacer el trabajo que el lector tiene ahora en sus manos. Más adelante señaló: he reescrito este libro en un tiempo de tinieblas para mi patria. Con él he querido, ante que nada, rendir mi modesto y emocionado homenaje de admiración y respeto a todos mis compatriotas que fueron inmolados o martirizados, que sufrieron y sufren el terror, que no se han doblegado, que conservan su integridad de hombres y de ciudadanos dignos y que combatieron y combaten hasta el sacrificio por el restablecimiento de la paz, la justicia y la libertad de Chile, y por la reanudación del curso de una historia nacional que nos enorgullece y que ha sido ominosamente interrumpido. Esta fue, a grandes rasgos, la monumental obra como historiador de Hernán Ramírez Necochea. Creo que la gente democrática, en especial el partido en que militó hasta su muerte, está en deuda con nuestro historiador. No se ha reconocido como corresponde su importante labor. Esto es, entre otras cosas, consecuencia de la incapacidad para comprender la importancia de llevar adelante la necesaria y cotidiana lucha ideológica. Volviendo al caso del joven historiador y su artículo en el Siglo del 21 de diciembre del 2012, pregunto: ¿cómo fue posible dejar pasar el contrabando contra los historiadores comunistas que escribieron sobre el partido antes del golpe? No se trata de censurar ni vetar ningún artículo, pero perfectamente se pudo publicar unas palabras reflejando la posición de los comunistas. O ya no se estila la vigilancia revolucionaria tan justamente proclamada por nuestros viejos queridos comunistas proletarios. Otro ejemplo: ¿cómo fue posible callar ante los insolentes conceptos vertidos por el historiador Jaime Gazmuri en su libro titulado La historiografía chilena, donde sostuvo: Hernán Ramírez Necochea, un gran investigador estalinista, desgraciadamente estrecho seguidor de la doctrina del Partido Comunista y por ende de la Tercera Internacional de Moscú. De hecho, afirma, dejaba censurar sus libros. En el discurso pronunciado por Jorge Dimitrov en el 7º Congreso de la Internacional Comunista, efectuado en 1935, el dirigente búlgaro afirmó: debemos librar por nuestra parte una amplia lucha ideológica basada en una argumentación clara y popular y en un método certero a la hora de abordar los peculiares
en la psicología nacional de las masas del pueblo. Agregó, los comunistas que no hacen nada, ni lo más mínimo, para esclarecer ante las masas trabajadoras el pasado de su propio pueblo con toda fidelidad histórica y el verdadero sentido marxista-leninista, para entroncar la lucha actual con las tradiciones revolucionarias de su pasado, esos comunistas entregan voluntariamente a los falsificadores todo lo que hay de valioso en el pasado histórico de la nación para que engañen a las masas del pueblo. A nosotros nos afectan, concluyó Dimitrov, todos los problemas importantes, no solo del presente y del futuro, sino también a los que forman parte del pasado de nuestro propio pueblo. Por otra parte, tenemos que tener presente que los hechos históricos son objetivos, que ocurren como acontecen, de una sola manera, pero que la interpretación de esos hechos es siempre subjetiva, depende de quien los observa, analiza, narra y explica. Y este espectador no es imparcial, o se interpreta según su forma de pensar, según su ideología, la que a su vez está determinada por los intereses de la clase social que consciente o inconscientemente representa. Como señala Lenin en su escrito Las tres fuentes, las tres partes integrantes del marxismo, en una sociedad erigida sobre la lucha de clases no puede haber una ciencia social imparcial. Por tanto, existe una interpretación burguesa de la historia que representa los intereses de las clases dominantes. Existe la otra historia, la que representa los intereses del pueblo, de los trabajadores. Este es el materialismo histórico. Y precisamente Hernán Ramírez Necochea es un destacado exponente de los historiadores que interpretan la historia según el marxismo. Conocí personalmente a Hernán Ramírez cuando en 1952 fui alumno en la Cátedra de Historia Social y Económica en el Instituto Pedagógico. Al conocerlo, no tuve duda alguna, él debía dirigir mi memoria de prueba, de la cual ya había elegido el tema: origen y desarrollo del proletariado chileno en el siglo XIX. Cuando hablé con él, me acogió con una amabilidad exenta de paternalismo. Me alentó en mi proyecto, trazó las líneas generales del trabajo entregándome una extensa bibliografía. Al despedirnos me dijo entre serio y sonriente: tómelo como una tarea de partido. Cuando llevaba unos meses leyendo libros y la prensa del siglo XIX, le presenté las fichas que ya había confeccionado. Las revisó cuidadosamente. Me dijo: ha hecho un trabajo de investigación muy prolijo. Tiene prácticamente reunido todo el material disponible sobre la minería en el siglo XIX, pero está incompleta lo correspondiente a industria y comercio. Hizo una pausa. Luego prosiguió: hay una compañera en su curso que ha realizado una investigación excelente en esos aspectos que a usted le falta. Ella trabaja sobre el tema del artesanado en el siglo XIX. He pensado que si ustedes unieran sus investigaciones tendríamos un panorama completo sobre el siglo XIX, porque además es posible y bueno que trabajen dos personas en una memoria. No me gustó para nada la idea, pero no me quedó más que preguntarle: ¿quién es esa compañera? Marcia Ortiz, me contestó. Le repliqué con mi mejor sectarismo: pero es que ella no es comunista. Lo que no le dije, que hacía poco habíamos tenido su encontrón en una asamblea de estudiantes de historia. Se discutía, no recuerdo qué tema, pero no olvido que mientras yo intervenía, Marcia me interrumpió gritando: cállate, comunista. Ahí está. Yo le respondí en un estilo poco diplomático con palabras que no voy a repetir aquí. Hernán, ante mi argumento de que ella no es comunista, me miró y no dijo nada. No insistió. Seguimos hablando sobre mi tesis.
Al día siguiente, apenas llegué al pedagógico, compañeros de curso me dijeron riendo: Marcia, ¿usted te anda buscando? Nos encontramos en un corredor. Antes de saludarme me dijo: no pienso trabajar contigo. Menos yo, le respondí. Y ella me desafió: vamos al tiro a la casa de don Hernán para decirle lo que pensamos. Vamos, repliqué con digna decisión. Y fuimos. Tocamos el timbre. Salió a abrirnos, siempre cariñosa, la profesora Matilde Aguirre, esposa de Hernán Ramírez. Nos hizo pasar. El compañero Hernán nos saludó amablemente: tomen asiento, se sirven algo, y empezó a exponer en un pizarrón su idea del trabajo conjunto. No tuvimos la posibilidad de decir ni pío. Al despedirnos del profesor guía ya teníamos el plan de trabajo listo. Además, una gran responsabilidad, pues el profesor historiador nos dijo que nuestro trabajo le serviría para un libro que estaba preparando. Esto seguramente para estimularlo. Nos citó en su libro, como hemos leído antes, sobre el movimiento obrero. En la calle Marcia me dijo: ¿y no estabas tan decidido? ¿Por qué no fuiste capaz de oponerte? ¿Y tú que viniste tan alegonado? Habíamos ido por lana y salimos trasquilados. A lo hecho pecho, comenzamos a trabajar juntos. Luego de lograr la aprobación de Marcia, en cada parte de la memoria colocamos un epígrafo de Federico Marx, de Federico Engels o de Carlos Marx. Los tres profesores designados para revisar la memoria fueron Hernán Ramírez, Olguita Poblete y Guillermo Feliu Cruz. Cuando le fuimos a entregar el trabajo a este último, nos recibió en la puerta de su casa. Le echó una ojeada a la memoria y se topó con algo de Engels o Marx. Malhumorado nos dijo: esto es tendencioso, y nos devolvió el libro. Desesperado porque pensamos que habíamos perdido cerca de 2 años de trabajo, corrimos donde nuestro profesor guía. Cuando le contamos lo sucedido, sonrió y nos dijo: muy tranquilo, vayan de nuevo donde don Guillermo y díganle de mi parte que lo que él escribe también es tendencioso. Así lo hicimos. Gruñó el querido maestro y recibió nuestra obra. Los tres profesores calificaron la memoria con nota 7 y la misma nota obtuvimos en el examen final, que era de defensa de ella. Gracias con Vicente Hernán Ramírez unimos nuestro esfuerzo con Marcia allá en 1952 y pasado más de medio siglo, concretamente 65 años, seguimos estando juntos. Cuando retornamos del exilio en 1990, una de las cosas que hicimos fue ir a visitar a la querida profesora Matilde Aguirre. Conversamos sobre el exilio, hicimos recuerdo de nuestro querido profesor del pedagógico. Nos contó que Hernán siempre se acordaba de nosotros y decía que él, además de haber sido nuestro profesor guía, en la memoria fue también nuestro padrino de boda. Hoy, cuando convocado por el Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren Seiler, nos reunimos para recordar y rendir homenaje al centenario del nacimiento de Hernán Ramírez Necochea. Lo recuerdo con su sonrisa cariñosa, su amabilidad fraterna, su consecuencia de comunista, su valentía de revolucionario, su palabra sabia y convincente, su sencillez y modestia de hombre digno. Lo evoco con cariño, admiración y reconocimiento como mi inolvidable maestro, colega, camarada y amigo. Gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Estimados amigos, compañeros, nos ha llegado un saludo que voy a dar lectura. Saludo al centenario del insigne historiador Hernán Ramírez Necochea. La Comisión Nacional de Profesionales del Partido Comunista de Chile saluda al centenario del gran historiador Hernán Ramírez Necochea. El pueblo de Chile, los intelectuales, los estudiosos
el Movimiento Popular y el Partido Comunista de Chile le rendimos homenaje y profundo reconocimiento por su inmenso aporte a la historiografía nacional, al desarrollar la historia social y económica en nuestro país, colocando como sujetos históricos principales a la clase trabajadora y al pueblo. Esta visión de la historia es fundamental para el desarrollo de la conciencia de clase, el avance de las ideas democráticas, progresistas y revolucionarias en la conciencia colectiva del pueblo chileno. Su contribución como docente e investigador de la Universidad de Chile y en universidades extranjeras es notable. Su compromiso con los movimientos sociales y políticos le llevan a ingresar al Partido Comunista de Chile y es impulsor del proceso de reforma universitaria, en donde es elegido por la comunidad universitaria como el decano de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Hoy, a 100 años del natalicio del gran maestro y luchador que ha contribuido a la formación de la memoria histórica de nuestro pueblo, te saludamos. Hasta ahí el saludo. Interviene a continuación el compañero Alejandro del Río. Vamos a tener que cambiarnos ahí, sí, por favor. Ahí está. ¿Escuchan bien? Bueno, después de la exposición de Iván, indudablemente es el homenaje a los 100 años de Hernán Ramírez Necochea. Completo, ilustrativo, ameno y que nos conmueve a todos para poder seguir ese ejemplo. Por eso yo voy a tratar de conversar con ustedes un aspecto que es el aporte militante en la lucha ideológica de don Hernán. Hoy día, para hoy día. Creo que muchos aspectos de ello lo tomó Iván, hice así porque varias citas que él tuvo también las traía, pero creo que para muchos de nosotros, estamos en 2017, la importancia de la batalla de las ideas, llamémosla, cobra cada día más importancia. Primero que todo, quiero agradecer a Seiler, a Matt, a los colaboradores de Seiler, a Iván, porque efectivamente es el historiador que más ha difundido, profundizado lo esencial de Hernán Ramírez Necochea, del compañero Hernán Ramírez Necochea. Pero también y sobre todo quiero saludar a la célula Julieta Campuzano, del comunal Ñuñoa del Partido Comunista y del Regional Capital, del cual soy parte. Porque reflejan, y todos debemos seguirla, en ese empeño militante, activo, por implementar, combatir, luchar por nuestros principios, nuestra visión de mundo
nuestras ideas en todas circunstancias. Las actividades que realiza una célula, de tantas hoy día, pueden efectivamente cambiar, transformar, consolidar aquellas transformaciones, aquellas metas que nosotros nos hemos entregado como nuestra gran responsabilidad. Por eso, mi saludo y agradecimiento más especial, significativa, a los compañeros, cada uno de ellos, de la célula Julieta Campuzano. Ejemplo principalmente para el Regional Capital, cuya conclusión del último congreso ha sido, lo perseguiremos, la lucha por la hegemonía ideológica en este territorio, el territorio de mayor presencia de la oligarquía, del capital financiero y de la reacción. Por ello, mis felicitaciones. Teniendo ello claro, mi interés es que la militancia, el compromiso militante en la lucha ideológica es lo que yo puedo abarcar en su vida militante. Como está dicho, hay mucho material sobre ello, sobre su vida, su desarrollo como comunista hasta llegar al Comité Central desde 1937, y a lo mejor solamente 30 años después, el 4 de agosto de 1967, y con eso quiero partir. En la apertura, en la inauguración del IDIM, Instituto de Investigaciones Marxistas, conformado por nuestro partido en medio de la batalla por la conquista del gobierno popular. Luis Corbalán dijo lo siguiente. Voy a hacer algunas citas. Don Luis Corbalán, el 4 de agosto del 67. Si la práctica es la fuente primaria del conocimiento, está claro que el Partido Comunista de Chile, partido de largo historial de lucha y que vive en el seno de las masas, posee una experiencia no despreciable y por lo tanto tiene una riqueza teórica viva de considerable valor y magnitud. Pero, salvo en el campo de la historia, donde Hernán Ramírez Necochea ha hecho una magnífica labor, ese acervo está por lo general disperso en folletos, artículos, informes a plenos, discursos en el Parlamento. Es nuestra tarea reunir esos materiales, extraer lo que hay en ellos de riqueza teórica, de marxismo vivo y actuante, sistematizarlo, los conocimientos que son patrimonio del partido y generalmente fruto de su labor colectiva. Estamos hablando del 67. Yo quisiera que hiciéramos
un balance. Era en agosto del 66 y se dan justamente 50 años. Un balance de el marxismo vivo y actuante hoy en día. Y creo que una reflexión nuestra con respecto a ello es un mandato que proviene de la más profunda debate, diálogo de nuestro propio Congreso, el 25 Congreso. ¿Cómo es que podemos hacer marxismo actuante en la situación de hoy día, en la situación concreta de hoy día, que es una situación de lucha ideológica cuyas características corresponden a una realidad geográfica, histórica, particular, que tenemos la obligación de profundizar. No me estoy refiriendo a la lucha, porque bastante lo ha hecho Iván, de la historia aristocrática, elitista, que primó, impuso, dominó, si no domina, de una manera sin contrapeso, sino que también me quiero referir a otras formas que aparecen, se desarrollan sobre la gran escuela del marxismo, de la historia social chilena clásica, del cual fue Hernán Ramírez Necochea, junto con Julio César Llobet, Vitale, Fernando Ortiz, Segal, etc. Los grandes impulsores que lograron la base ideológica, histórica, para las grandes transformaciones del gobierno popular y el inicio de la revolución socialista en Chile. Sino que referirme a la fuente, el canal de evaluación crítica que realizan desde los años 85 sectores de historiadores que, incluso sufriendo el exilio, se nutren desde Inglaterra de formas que puedan importar a Chile y que en torno del año 85, en el encuentro de historiadores jóvenes presididos por Gabriel Salazar, desarrollan un nuevo, pero sí igual, combate en contra de la escuela marxista de la historia chilena. Sobre ello, quisiera citar a Pamela Quiroga Venegas, esta historiadora, en la cual ve esta evaluación de la historia marxista clásica basada en, primero,
por el sesgo economicista del marxismo, de los nombrados y en particular Hernán Ramírez Necochea. 2, de la falta de flexibilidad teórica. Al final de Gasmurri decía que tenía hasta lo censaba, censura. Aquí falta de flexibilidad teórica. Y tercero, por el apoyo de este sector marxista clásico al marxismo estructuralista y al leninismo en la política. Ese balance de un sector de historiadores regresados del exilio, instruidos en Inglaterra, declara en el propio encuentro de los jóvenes historiadores del 85 que la nueva historia está centrada en los sujetos de carne y hueso, en la reconstrucción cultural de la sociedad civil y en los movimientos sociales. Empieza la separación entre lo político y lo social. Y me estoy refiriendo a varios hoy día conocidos de estos historiadores. ¿Qué es lo que dice Eduardo Debes sobre ello? El quiebre de la historiografía marxista clásica se habría producido por haber privilegiado el movimiento obrero urbano y también ilustrado, sin considerar los otros subordinados, menos vinculados a las luchas mundiales por el socialismo, no haberlos incorporados, sino tardíamente al proceso de modernización del capitalismo. Muchos de ustedes deben conocer a Eduardo Debes. Es importante una opinión sobre nuestro opinión. Esto pone inmediatamente en colisión con sectores que hoy en día, este año 2017, no solamente se aprestan o están haciendo una batalla electoral en contra del Partido Comunista en forma especial, dentro de la nueva mayoría, sino que un derrumbe, el echar a la historia la concepción de las clases, de la lucha de clases, de la cientificidad del materialismo histórico, con la finalidad igual que la aristocracia tradicional, de terminar con esa concepción tan enojona para los intereses de los grandes capitales. Por eso es que conviene profundizar, llegar a la realidad de la diversidad de hoy. Primero que todo, del movimiento de los asalariados, de la clase obrera. Nosotros vamos aprendiendo día a día en eso. Cuando triunfamos en la NEF, son un sector diferente que el que entendíamos hace, 30 años. Cuando vemos y luchamos ideológicamente entre los profesores
pero distinguimos claramente que existen los sectores, los contingentes dentro de los asalariados totalmente diversos y diferentes a los de hoy. Pero no solamente eso, sino que hacemos de nuestra lucha la lucha del conjunto, la lucha territorial, la lucha de género, la lucha étnica, la lucha de los migrantes. Todos ellos enriquecen nuestra concepción de clase de acuerdo a las condiciones de hoy día. Por esas razones, el diálogo, el debate que podamos hacer con aquellos sectores que, jugando a la división del movimiento popular, desean nuevamente asumir el retroceso, el estancamiento, en base al aumento de la explotación, los negocios, la corrupción. Los títulos que hoy día están a disposición para poder efectivamente conversar, dialogar con estos sectores son nuestro deber de analizarlo. Pero también de este cincuentenario de don Luis Corbalán, hablando sobre el aporte militante en la lucha ideológica de don Hernán Ramírez, podamos también nosotros dar un paso más decisivo en implementar diálogo, debate, entendimiento, por frustrar, terminar con los peligros de que la consolidación de los avances, las transformaciones que están en curso, sean terminadas. Yo creo que una acción, que la preparación de esas acciones como colectivo intelectual, orgánico intelectual del conjunto del partido, en estas tareas que nos surgen inmediatamente después del refichaje de los cientos y cientos de nuevos militantes que con la campaña Gladys Marín hemos logrado, del espíritu de fuerza, de optimismo, de batalla que nos están viniendo que nos está surgiendo en todos lados, podamos también no solamente abordar tareas electorales, sino que también tareas ideológicas en este campo. Así aseguraremos efectivamente nuestro progreso. Gracias a el Seiler por recordarnos a Hernán Ramírez Necochea, nuestro compañero que nos guía en esto. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero, por tu intervención. A continuación, interviene don Hernán Ramírez Aguirre.
mí me dijeron que hablaron solo 10 minutos, así que viene preparado para 10 minutos, ¿no? Estimados compañeros, agradezco la gentil invitación que me hizo el compañero Iván Ljubetich a este acto que organiza el CEIDER y que conmemora el centenario del historiador marxista Hernán Ramírez de Necochea, mi padre. Para mí es un desafío esta presentación, dado que mi mirada no es la de un historiador especialista en historia, sino la de un testigo del desarrollo del historiador, tanto en su devenir como tal, como militante y como padre. Yo me dedico a cosas elementales, no soy historiador, pero no traigo yo. Aquí quiero decir algo y no quiero molestarlos a nadie. Por alguna razón hay una falsa idea cuándo nació el Hernán y dónde. Él nació el 29 de marzo de 1917 en una casa en la calle Unión Americana, en el barrio de la Estación Central. A los pocos años se trasladó a Valparaíso e ingresó al Liceo Eduardo de la Barra, donde cursó su primaria y parte de la secundaria. De esa época surge la profunda amistad de vida que tuvo con Enrique Péndola, que también fue profesor y colega. Enrique Péndola era geógrafo. Iba todos los martes a mi casa a almorzar. Se iba del pedagógico y se quedaba conversando con nosotros, enseñándonos muchas cosas. Posteriormente regresaron a Santiago e ingresó a estudiar en el Liceo de Aplicación. En este liceo, en sus últimos años de estudiante, fue alumno del profesor de Historia Aurelio de la Fuente, quien lo introdujo en el pensamiento crítico de la sociedad y en el desarrollo de su compromiso social, y posiblemente incidió en su posterior incorporación al Partido Comunista en 1934. Al año siguiente ingresaba a la universidad. Originalmente él pretendía estudiar Derecho, sin embargo circunstancias familiares lo orillaron a trabajar y estudiar. En este contexto entró a la Facultad de Filosofía y Educación a estudiar Historia y Geografía, que le permitía simultáneamente trabajar como inspector en el Liceo para Adultos Federico Hans. En 1939 terminó sus estudios y se graduó como profesor de Historia y Geografía. Su memoria versó sobre la Revolución de 1891 que estudiaba el gobierno de Balmaceda y que le dirigió el profesor Guillermo Feliu Cruz. Posterior a ello fue nombrado ayudante del profesor de la Universidad de Chile, Juan Gómez Villa. Ambos tenían una relación muy cercana con él, porque él era muy bueno como alumno, era muy brillante como alumno, era muy especial como alumno, a pesar de que ellos tenían otra mirada política, ideológica, pero respetaban su profundidad de trabajo. Había un cariño especial entre ambos. No por nada, cuando don Juan Gómez Villa pasó a ser rector, le dejó la cátedra a mi padre. De ahí surge. En 1932, simultáneamente su trabajo en el Liceo Hansen propició que lo nombraran rector del mismo. La experiencia que adquirió en esa línea de educación de adultos determinó que lo invitaran a trabajar en el área de educación de adultos del Ministerio de Educación en 1940. Yo estoy contando la historia de mi padre, que a lo mejor ustedes no conocen. Ustedes tienen otra mirada, pero yo estoy tratando de darles una mirada diferente y explicando cómo estas cosas que se fueron dando con él fueron construyéndolo como era, ¿no? Porque esta cosa de entrar a trabajar estuvo determinado porque su padre se enfermó. Y entonces, como su padre se enfermó y él era el sostén de la casa, le pasaron la estafeta a mi papá. Y mi papá entonces tenía que trabajar y estudiar y mantener a su madre, a él, a su padre enfermo y a 4 hermanos más, ¿no? Esa era para que vean la dimensión donde él vivía, digamos, ¿no? A pesar de que tiene un apellido muy importante como Necochea, ¿no?
En este contexto, en 1942 se le otorgó por su trabajo y méritos una beca por parte de la Universidad de Columbia, Nueva York, para hacer una maestría en educación de adultos. Viajó a esa ciudad donde vivió entre 1942 y 1943. Su tesis de grado versó sobre educación de adultos. Simultáneamente, durante 1943 realizó estudios sobre historia y educación en la American University de Washington. Quiero contarles algo que no lo escribí porque es más, y ya que todos hablaron y lo cobraron, yo voy a hacer lo mismo. No es que quiera alargarme tampoco, no me va a pasar unos 10 minutos, voy a tratar de no pasarme. Cuando él fue a sacar la visa para entrar a Estados Unidos, él puso que era comunista en el documento. Y según la Constitución o la lógica norteamericana, eso estaba prohibido. Entonces le dijeron que no podía entrar a Estados Unidos porque era comunista. Y entonces el argumento que hizo él fue: puede ser que eso en condiciones normales, pero actualmente ustedes son aliados de la Unión Soviética, que es el símbolo del comunismo. Entonces no puede ser posible que a mí no me dejen entrar porque soy comunista y ustedes tienen alianza y luchan junto con los comunistas. Y por eso lo dejaron entrar. No. También es interesante cómo él, cuando llegó a Nueva York, la mitad de su salario lo tuvo que dejar en Chile porque con eso vivía su familia. Entonces él trabajaba, llegó a una especie de residencial que se llamaba la Casa Latinoamericana o Unión Americana. Y entonces él trabajaba ahí pelando papas, es decir, estaba de cocinero. Y entonces el primer día le entregaron 2 sacos de papas y una máquina para pelar papas que era especial, así que era como una cosa que daba unos anillos que daban vueltas. Y como él no conocía las papas que eran de este porte, salieron de este porte. ¿No? Casi lo echaron, pero para que sepan que él también tuvo que, es decir, esa situación de estudiar y trabajar también se le repitió en Estados Unidos. Y sin embargo, como era un hombre bastante metódico para trabajar, muy disciplinado, tenía un sentido de la disciplina muy estricto, él logró simultáneamente estudiar en la Universidad de Columbia, que es una prestigiada universidad norteamericana, como la segunda o tercera más importante, y en la Universidad American University de Washington, que era una destacada universidad pública, y viajaba alternando, dando a seguir clases, y siguió ambas cosas, porque él tiene un título como magíster de la Universidad de Columbia, pero también tiene un título de estudios avanzados en la Universidad American University, y las dos cosas las hizo en 1 año y medio. Es decir, piénsenlo, porque resulta que ahora muchas veces los tesistas de magíster se tardan 3 años en sacar, que no, que la tesis es muy larga, que explique acá, y él lo pudo hacer, ¿no? Eso es importante, porque eso muestra su capacidad, su ritmo de trabajo. En su estancia en Estados Unidos le permitió conocer el sistema capitalista en su máxima expresión, en particular el caso de la segregación racial brutal, en la expresión continua de la represión sobre los afroamericanos sacrificados por el Ku Klux Klan. Sobre el tema aparecían todas fotos en la prensa, mismas que estaban censuradas que se sacaran del país. Él logró hacerlo de un modo simple. Envolvió con dichos periódicos los libros que adquirió en su estancia en ese país. Durante mucho tiempo, en los años 50, el siglo publicaba fotos de los presos, de los negros colgados. Esas fotos habían sido esas fotos de los periódicos que él había usado para envolver los libros y meterlos en un baúl para que no se movieran. Una forma inteligente de sacar información, ¿no? Te lo cuento como una anécdota. De regreso a Chile siguió trabajando en el Ministerio de Educación y como profesor ayudante en la Facultad de Filosofía, además de dar clases de asignatura en diferentes liceos como el Liceo San Antonio y el Valentín Letelier. En 1946 se casó con Matilde Aguirre Harris, profesora de Matemática y Física del Liceo Miguel Luis Amunática, con quien tuvo 2 hijos, su servidor y mi hermano Álvaro.
Como resultado de la ley maldita de González Videla, fue despedido de su trabajo en el Ministerio de Educación en 1947. Cesante buscó trabajo y a través de un compañero panameño de la maestría consiguió un trabajo para él y mi madre como profesores de la Escuela Normal de Santiago de Veraguas, en la parte norte del Atlántico Panamá, a donde viajamos a inicio de 1948. La vida en ese apacible pueblo se prolongó hasta fin de 1950. Santiago de Veraguas en esa época tenía una población de 2.500 habitantes, pero tenía una escuela normal que tenía 10.000 alumnos. Entonces era muy entretenido porque durante todo el periodo de clase estaba lleno de gente, etcétera, etcétera, y después se iban todos y se quedaban todos solos. Y entonces mi papá tenía un grupo de amigos, varios españoles republicanos, algunos de ellos eran comunistas. Uno de ellos habló un día con mi papá cuando recién llegó. Mi papá le contó toda la historia de todo lo que pasaba en Chile y cuando terminó le dijo: tú eres comunista. Y entonces le dije: pero ¿cómo sabes? Porque fue el único partido que no hablaste. Entonces él empezó a tener una amistad y fue una mirada interesante porque esos españoles tenían, yo creo que fueron construyendo en él, ¿no? Fueron aportando en él. Además, como profesor en la escuela normal, él organizó una serie de conferencias y exposiciones sobre la historia de Panamá, sobre la relación con Estados Unidos. Es decir, él mantenía esta mirada militante. Él no era un militante tan profundo en el hablar como lo es Alejandro del Río, pero él era más práctico, más concreto y más en esta situación. Entre los alumnos que tuvo en la escuela normal, había un joven muy destacado que se llamaba Omar Torrijos, ¿no? Es decir, para que sepan más o menos, y toda la familia Torrijos era de esa región. Ellos tenían un nexo indirecto, nunca mi papá le escribió ninguna carta después cuando Omar Torrijos fue a donde llegó, ¿no? Pero en una mirada, ¿no? Bueno, en 1950 regresamos a Chile y su situación laboral se contenía a su ayudantía en la Universidad de Chile. En todos los concursos de profesor secundario en que participó, jóvenes a quienes le había dado clase le ganaban el concurso, por el problema de la ley, ¿no? De manera ocasional le ofrecían clases por horas, así trabajó en el Liceo de Melipilla, de San Antonio y en Amunate. Esto no impidió que en 1951 escribiera su primer libro, La Revolución de 1891, que de hecho es su libro de memoria, que lo amplió, lo ajustó y lo transformó en libro, digamos. No digo, pero que a mi juicio es importante porque porque toda la historia de mi padre giró más o menos entre 1885 y 1930. Y principalmente entre 1885 y 1915. Ese fue su periodo top, ese era su mayor conocimiento profundo. Tuvo desde luego una mirada interesante e importante cuando escribió Antecedentes económicos de la independencia de Chile, ¿no? Porque eso generó un enfrentamiento con Jaime Izaguirre, que decía que la revolución que había generado la independencia de Chile era una revolución por razones políticas, por la Revolución Francesa, por las grandes ideas, ¿no? Él planteaba, no es que los colonos chilenos querían independizarse del estanco que generaba sobre ellos, ni siquiera el virreinato del Perú, de esos querían independizarse, no estaban pensando en independizarse de España. Lo que pasa es que las contradicciones que había facilitaron lo que pasó, digamos. Incluso en una reunión que tuvieron Jaime Izaguirre con él, que nunca se ha dicho mucho, él le dijo: tú tienes razón. Y incluso los estudiantes de historia, cuando estudiaban historia de Chile, en el pasado, hasta el 73, leían ambas tesis para tener cuál mirada la dijera cada quien. Eso ya no sucede, ¿no? Pero eso lo digo así como un cuento al espacio.
En 1955 fue nombrado profesor titular de la universidad en la Cátedra de Historia Económica y Social. En 1956 publicó la Historia del Movimiento Obrero en Chile, que fue galardonado con el Premio de Ensayo por la Municipalidad de Santiago. En febrero de 1961 obtuvo el doctorado en Ciencia Histórica en la Universidad Carolina de Praga. Su tema de doctorado fueron las tesis desarrolladas en la historia del imperialismo en Chile. Por cierto, fue el primer latinoamericano en obtener dicho título en esa universidad. Es más, lo transmitieron por televisión su doctorado. En este contexto se inicia un periodo muy creativo con su prolífica producción de artículos, 10 libros, participó en un sinnúmero de congresos internacionales y ponencias, y debe destacarse que en 1966 fue invitado por el gobierno de Cuba, donde Fidel Castro le propuso que dirigiera y formara un equipo para escribir la historia del imperialismo en América Latina. Él estaba trabajando en eso, en esa línea, ¿no? Porque le parecía muy interesante. Lo iba a hacer desde Santiago, pero iba a tener contacto con historiadores marxistas de toda América Latina, lo cual daba otra dimensión a su trabajo. Sin embargo, en 1967, ante la crisis que determinó la renuncia del decano profesor Julio Jaise, el Pleno de la Facultad de Filosofía y Educación lo eligió por unanimidad decano, iniciando un vertiginoso proceso de recuperación y democratización de la facultad, como fue proponer la participación triestamental, es decir, que los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos en la elección de las autoridades. Este hecho fue sancionado por el Consejo General Universitario de la Universidad, que decretó la intervención de la misma, aunque no sucedió porque los estudiantes se tomaron la Plaza Central, detonando con ello la reforma universitaria de la Universidad de Chile, que generó la nueva legalidad de la universidad a inicio del 69. Ese año fue reelegido como decano con las nuevas formas democráticas surgidas de la reforma e inició un fuerte desarrollo de la facultad. En 1971, cuando durante la visita de Fidel Castro a Chile, tuvo un encuentro con él, que le dijo, comillas, compañero Ramírez, así que el decano se comió al historiador. Esto impactó mucho a mi padre, así que en 1973, al formarse la sede Macul de la Universidad de Chile, que implicaba la reelección de un vicerrector de dicha sede y nuevas elecciones de decanos, renunció y se jubiló. Reinició su trabajo como historiador y se centró en una segunda edición de los antecedentes económicos de la independencia de Chile, así como una segunda edición de origen y formación del Partido Comunista. Ambos libros estaban en prensa al momento del golpe. Logró recuperar el primer libro, que se reeditó por Long en el 2007. ¿No? Él como comunista, él fue un militante activo e ininterrumpido del Partido Comunista. Entre 1961 y 65 fue miembro suplente del Comité Central. En 1965 publicó un libro, aparte de lo que decía Iván, que es El Partido Comunista y la Universidad, en donde entrega un profundo análisis del desarrollo de la educación en Chile. En mi opinión, y esto es mi opinión, debería ser leído por los actuales cuadros que trabajan en ese frente, ¿no? Por lo que dice aquí Alejandro, porque parece que los cuadros actuales entraron parece que del 2006 para adelante el tema. Y la historia de los por qué ese libro, que no fue un libro casual, fue el libro que es la ponencia que él hizo el año 64 en un activo, no sé si era un pleno del Comité Central que se orientó a la discusión universitaria. Él hizo el informe central y de ahí eso se transformó en libro. Entonces hay muchos elementos que todavía son vigentes, ¿no? La historia de Chile ha variado en algunas cosas y en otras no. Y a veces uno ve en el comportamiento de los cuadros cuando hablan, sobre todo cuando hablan en público, cuando están defendiendo su punto de vista en el Congreso
o cuando están defendiéndolo en una reunión, que de repente se les acaban las ideas. Y nosotros no podemos estar jugando con eso. Sino, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué aprendimos a leer? Bueno. En 1973, en mi opinión, debería ser leído por los actuales cuadros que trabajan en ese frente. En 1971 fue condecorado por el partido con la medalla Luis Emilio Recabarren. En 1973, por orientación del Partido Comunista, salió del país al exilio. En febrero del 74 llegó a París, en donde después de un tiempo buscó trabajo, porque primero lo invitaron con una especie de... Era una invitación, un puente que aparente, él creía, porque era un hombre ingenuo, creía que iba a tener un trabajo cuando yo no tenía nada, ¿no? Pero después de un tiempo buscó trabajo, para ello mandó su currículum vitae de 3 páginas escrita a mano. Esto lo digo porque cuando ustedes ven ahora los currículums que llevan las personas, hay que tener un diablito para todos los libros que llevan. Él escribió un currículum vitae escrito a mano, firmado, de 3 páginas, ¿no? Y se lo envió a 4 instituciones de educación superior: el Centro Nacional de Investigación Científica y las universidades de la Sorbona, Nanterre y Vincennes. Al cabo de 3 semanas lo convocaron a una reunión en la Sorbona. Allí se encontró con los 4 destinatarios de sus currículums. Todos le dijeron que quería contar con sus clases, asesorías e investigaciones, y le propusieron que trabajara en Vincennes, cuyo contrato era de buen nivel e indefinido, que le aseguraba estabilidad, y así participó en trabajos, seminarios, direcciones de tesis con ese conjunto de instituciones de educación superior francesa. Se abocó en 2 líneas de trabajo: la reedición del Partido Comunista, que la hizo entero nuevo, pues el trabajo original había sido destruido, la que entregó en 1979, como decía Iván, y fue editado por la editorial Progreso, en el 84, y en el trabajo sobre las Fuerzas Armadas, que se llamaba Comportamiento Político de las Fuerzas Armadas en Chile. Yo quiero decir, sobre ese libro hay varias versiones, pero ahí yo conozco la versión más cercana. Ese libro fue terminado más o menos como en 1 mes o 2 meses antes que él falleciera, por agosto, por ahí. Y fue mandado a un concurso que había la editorial Siglo XXI sobre libros sobre las Fuerzas Armadas en América Latina. El libro lo mandó en correo certificado aéreo de París a México, que había un vuelo directo, es decir, máximo se demoraba 1 semana, y el libro llegó 2 días después que se cerró el concurso. Y se lo repidieron de vuelta. Y eso lo supo porque uno de los que dirigía el concurso era Pablo González Casanova, que era un destacado cientista político mexicano, que entre otras cosas fue rector de la UNAM, que muy progresista, no muy amigo de él además, que le dijo: oye, ¿qué pasó? Porque fue a París y le dijo: ¿qué pasó si te estábamos esperando? El libro llegó 2 días después, es decir, era obvio que fue abierto y no se dejó pasar. Pero ese libro es un libro total terminado, no es un libro a medias, y no quiero tocarle a nadie, no quiero pisar ningún callo, yo quiero contar cosas que otros no saben nada más sobre la historia de Hernán, ¿no? Y efectivamente, cuando estábamos en México, junto con Eduardo Contreras, que está aquí presente, se consiguió y se publicó a través de la Casa Chile. Como padre con nosotros era con nosotros afectivo y a veces cómplice de nuestros momentos íntimos como niños o adolescentes, y nos iba explicando distintas miradas de la vida a la medida que íbamos creciendo. Era una persona muy afectuosa y amable, excelente cocinero, cantaba y bailaba tangos y milongas con mi madre y polcas con mi abuela.
Era una persona que tenía plena conciencia de su conocimiento. Era muy modesto al respecto. No lo pregonaba. No era un aspirante a Dios. En Francia se sorprendía cuando al encontrarse con pares lo trataban con respeto por su valía. Aspirante a Dios es un término que acuñó una compañera nuestra que se llamaba Graciela Uribe, ¿no? Que fue una geógrafa que falleció en México, que era profesora en México, y que decía de aquella gente que estudiaba y que cuando terminaba un magíster, un doctorado, lo trataba uno y flotaba frente a uno. Es decir, lo miraba así, eran aspirantes a Dios, son esos, los que flotan de conocimiento, ¿no? Mi padre jamás tuvo esa actitud. Era un hombre sumamente tímido, discreto, muy particular. Durante el exilio en 1974 fue invitado a México al primer Congreso Latinoamericano de Historiadores Marxistas organizado por la UNAM. Su ponencia fue el papel del historiador en la sociedad contemporánea y señalaba, comillas, el historiador tiene que estar conectado directamente con la sociedad donde vive y su opinión se transforma en un indicador de lo que sucede en el momento, sin perder de perspectiva el conjunto. Esta mirada explica su compromiso con la sociedad que se insertaba. Unos días después a esta ponencia fue invitado a la Casa Chile por el exilio chileno para una conferencia. Ahí hizo una exposición de lo que fue la unidad popular y los elementos de su quiebre, en donde el imperio cumplió el rol principal. En ese mismo contexto se le preguntó sobre cuál era su opinión de la duración de la dictadura y respondió, estamos hablando del año 74, entre 14 y 16 años. Eso estremeció a la concurrencia, pero también muestra lo acertada de su mirada, reflejo claro del conocimiento que tenía el país. En sus últimos meses estaba muy preocupado tanto por la represión como por la falta de una mirada común que permitiera enfrentar el régimen que se imponía en Chile. Señalaba, comillas, no podemos seguir con la crítica y la autocrítica de lo sucedido. Tenemos que colocar el accionar político democratizante al reloj actual de la historia. Esto fue lo que manifestó la reunión de amigos cuando falleció. Fue lo último que dijo, de manera abrupta, el 21 de octubre del 79, tempranamente a los 62 años del país. Muchas gracias por su atención. Qué tremenda exposición. Otro aplauso para ellos, por favor. Queridos amigos, queremos invitarlos ahora a compartir un rato, a un pequeño refrigerio en la parte de atrás de esta sala. Por favor, no se vayan y compartamos juntos. Muchas gracias por su presencia. Sí, muchas gracias por su presencia. A ver la señora allá.